Bien, bueno, vamos a comenzar la reunión clínica de esta semana. Básicamente lo que queremos hacer es presentar un caso clínico, ya que lo vamos a abordar de manera multidisciplinaria. Yo le he pedido a la doctora Segovia que por favor invite al doctor Veloso, que bueno, ustedes lo conocen, nos ha acompañado en varios ciclos y gentilmente ha accedido a venir para comentar un poco lo que fue el resultado de una autopsia que tuvimos de un paciente, que es el caso clínico que vamos a presentar. Entonces la idea es ver el caso clínico, un poco de la historia, luego las imágenes ya que tenemos del paciente, radiológicas, de tanto una radiografía como un escáner. Luego de ahí nos vamos a saltar a la parte anatomopatológica y finalmente quiero mostrarles yo algunas de las enfermedades que se podrían correlacionar con el cuadro clínico que tuvo este paciente. ¿Ya? La doctora María Jesús, becada de pediatría, ustedes la conocen. Gran becada. Está haciendo su electivo. En neonatología nos va a presentar un poco de la historia y después vamos a ir pasando con los sucesivos especialistas. ¿Ya? Doctora María Jesús. Ya. Un poco los antecedentes del recién nacido, con su sigla LAC, su fecha de nacimiento el 25 de marzo, con antecedentes de un embarazo mal controlado, con rotura que la verdad es que se desconocía el tiempo de su rotura de membrana y corticoides prenatales en 2 dosis. Se realiza una cesárea con un recién nacido pretérmino de 28 semanas, adecuado para gestaciones, con un ACAR 5-6, con un peso de 1 kilo, talla 35 centímetros y circunferencia craneana de 26. Entonces nace este recién nacido pretérmino, perdón, de 28 semanas, hijo de una madre de 31 años con un embarazo mal controlado. La madre se hospitaliza por esta rotura de membrana y se alcanza a administrar 2 dosis de corticoides, pero la paciente se fuga del hospital y reingresa al trabajo de parto con posición podálica, por lo que se realiza una cesárea de urgencia. Ya, en atención inmediata este paciente nace deprimido con una frecuencia cardíaca si bien mayor a 100, pero igual se realiza aspiración de boca y nariz, se apoya con Neopaf y con FIO2 al 30 y se decide intubación por la mala mecánica ventilatoria. Dentro de lo que hace el cordón tenía un pH 6.78 con un VGC de menos 20,5. Desde el punto de vista respiratorio, este paciente fue intubado de inmediata y con una sospecha de membrana hialina se administra un ácido surfactante y se logra buena evolución clínica, por lo tanto se realiza una intubación precoz, paso CPAP y luego el paciente anduvo bastante bien. En esas condiciones el paciente se traslada a intermedio, donde a los 58 días de vida el paciente en condiciones que estaba con bajo requerimiento de oxígeno, básicamente no engorda, el paciente presenta un episodio de apnea, donde se controlan unos gases que tenían acidosis respiratoria con hipercapnia, donde destacaba un pH de 7,17 con una PCO2 de 92. ¿Ya? Se tomó una radiografía de tórax donde mostraba una telectasia del lóbulo superior derecho, así que se decide su traslado a unidad intensivo para instalación de CPAP. En ese contexto, el paciente instalado de CPAP evoluciona con una apnea, una bradicardia con cianosis generalizada, por lo tanto se decide su intubación y inicio de ventilación mecánica invasiva. En este contexto, el paciente evoluciona en forma tórpida con aumento de sus requerimientos de oxígeno y parámetros ventilatorios, por lo que se decide su paso abajo con FIO2 de 100% con una presión de media de vía aérea de hasta 23. ¿Ya? Dentro de la ecocardio de control se pesquisa una hipertensión pulmonar moderada y dentro del cultivo una de secreción traqueal, cuestión positiva para estafilauro y Klebsiella neumonía multisensible, así que se inicia el tratamiento antibiótico, óxido nítrico, hidrovasoactivo. Se logra suspensión del óxido nítrico luego 6 días y se realiza paso a ventilación mecánica convencional. Ya el control ecográfico ya no evidencia hipertensión pulmonar y el corazón estructuralmente normal con buena función de miocardio. Pero en ese contexto nuevamente evolucionan malas condiciones generales, tanto ventilatorias como hemodinámica, y luego de 3 días de ventilación convencional el paciente nuevamente se reinstala bajo, ya con presiones de media de vía aérea hasta 20, con FIO2 nuevamente en 100 y reinstalación del óxido nítrico y antibiótico de segunda línea, hidrovasoactiva y hidrocortisona 1 miligramo por kilo de peso. Dentro de los controles ecocardiográficos seriados, no se evidenciaba una hipertensión pulmonar franca y con función ventricular normal. ¿Ya? Por lo tanto, se inicia traslape para intentar destete de óxido nítrico con sildenafil y hidroprost y se inicia citromicina en dosis antiinflamatorias más broncodilatadores y mantenida subcorticoide.
con altos parámetros ventilatorios y ya se evidenciaba un daño pulmonar crónico, tanto radiológico como clínico. La verdad es que nunca se pudo disminuir la FiO2 ni disminuir tampoco los parámetros ventilatorios. En ese contexto el paciente la verdad es que estuvo casi un mes con FiO2 100, con presiones de medias de 20, incluso un poco más. Y en ese contexto evolucionó mal las condiciones generales, presenta una hemorragia pulmonar y se administra dosis surfactante en el fondo de rescate, pero el paciente evoluciona con un paro respiratorio, se reanima según protocolo y finalmente este paciente fallece. Desde el punto de vista etiológico, se hizo estudio inmunológico con inmunoglobulina y su población linfocitaria, que la verdad es que estaba normal para la edad que él tenía, y lo único que destacaba era un complemento C3 bajo, estaba casi la mitad del valor de referencia del laboratorio. En el fondo se discutió el caso con inmunología y decía que en contexto del proceso inflamatorio que tenía el paciente y el contexto infeccioso que tenía, la verdad es que podía ser normal y la única indicación era repetirlo cuando ya saliera del proceso séptico, que la verdad es que tampoco lo pasamos a repetir. Dentro del estudio, en cuanto a imágenes, se hizo un escáner de tórax que mostraba un patrón en mosaico con múltiples atelectasias segmentarias y se hizo un lavado bronquialveolar que se estudió citomegalovirus, que salió negativo. Y lo único que salió positivo fue una Stenotrophomona maltophilia, así que se inició tratamiento con cotrimoxazol. Dentro del estudio de fibrosis quística que se planteó en algún momento, ya que evolucionó con hipoalbuminemia, anemia y edema generalizado, la verdad es que el screening neonatal ampliado también salió negativo. Desde el punto de vista infeccioso, inicialmente se sospechó una infección postnatal que la verdad es que se trató con tratamiento antibiótico de primera línea. Y por deterioro respiratorio se inició banco imipenem, pero la verdad es que en ese contexto anduvo bastante bien, se recuperaron 7 días y la verdad es que después no hubo problema hasta que tuvo este deterioro clínico a los 58 días de vida, que se evolucionó con estas apneas. Se pensó inicialmente en un agente atípico, por lo tanto se inició citromicina por 5 días. Ya tenía screening infeccioso en ese momento normal. Tuvo una IFD de bordetera y PCR viral negativo. Luego estuvo este cultivo de secreción endotraqueal con Staphylo aureus y Klebsiella pneumoniae multisensible y ahí completó un tratamiento por 10 días con cloxacillopataxil. Siempre hemos cultivos negativos. Después en el nuevo deterioro clínico del laboratorio, un cultivo de secreción endotraqueal salió una cerratia y como hubo un deterioro clínico, la verdad es que se decidió igual el tratamiento con el manejo de segunda línea. El lavado bronquialveolar ya se los había mencionado y finalmente la verdad es que fallece. Nunca tuvimos cultivos positivos para nada, ¿verdad? Entonces, resumiendo, este paciente siempre estuvo con altos parámetros ventilatorios persistentes con FiO2 100 en forma estacionaria, siempre dependiendo de vasodilatadores pulmonares, pese a que la ecocardiografía no se evidenció una hipertensión pulmonar propiamente tal. La verdad es que sí, necesitó casi 3 curas de óxido nítrico, sildenafil, inopros, y la verdad es que nunca pudimos disminuir la FiO2 ni ningún parámetro ventilatorio. Estuvo con múltiples esquemas antibióticos, tuvo cultivos positivos para Staphylo, para Klebsiella, para Serratia y la Stenotrophomona maltophilia. Y dentro del estudio etiológico la verdad es que está todo negativo. Aquí tenemos los diagnósticos, el recién nacido pretérmino, 28 semanas, con una sepsis pulmonar, una infección intrahospitalaria, con neumonía asociada a ventilación mecánica, una hipoalbuminemia, anemia que fue politransfusía, una asfixia neonatal inicial, una membrana hialina, un ducto de cierre espontáneo, estas apneas que estuvo en tratamiento, una infección de neonatal precoz tratada, una sospecha pública tratada también, y estas atelectasias que hacía de forma reiterada en la radiografía con una displasia pulmonar severa, oxígeno dependiente y casos. Bien, ese es el proceso clínico. Probablemente muchos de ustedes se están acordando de este paciente, seguramente. Está en el 13. Sí. Solamente un detalle de la historia, al final no alcanzamos a iniciar el cotrimoxazol, porque fue un informe que llegó un poco más tarde. Pero ese fue más o menos la historia. Es un paciente que está ventilado en forma crónica, con FiO2 del 100% pegado, y que no responde a las distintas medidas que se están estableciendo, digamos, para su manejo, tanto desde el punto de vista como de hipertensión pulmonar, con todo el manejo de medicamentos que teníamos en ese momento, óxido nítrico, sildenafil, iloprost, tratando de manejar toda la parte infecciosa, intercurrente, pero a pesar de eso no logramos compensar al paciente.
Pero Juan Pablo, esta guaguita hasta los 58 días de vida estuvo bien. Una apnea podría ser, pero tuvo lo típico del prematuro. Una membrana, después incluso ya salió de ventilación mecánica, fue muy precoz. Pero a los 58 días algo ocurrió, ahí lo vamos a saber. Pero, y de ahí para adelante fue, pero lapidario. O Exactamente. sea, no hubo posibilidad de revertir el caso. Fue impresionante esta cuestión. Pero eso me llama la atención, porque hasta los 58 días una guagua que esté bien, y de ahí para adelante. Sí, en realidad tampoco es que haya estado bien siempre, desde el punto de vista de que siempre esta guaguita estuvo con dificultad respiratoria, incluso cuando estaba en intermedio, aunque llegó a estar con oxígeno por naricera, pero siempre tenía dificultad respiratoria, había una guagua premiada, y el oxígeno por naricera sabemos que es difícil cuantificar la FIO2 real que está dando esa naricera, así que pero pequeñas cantidades pueden dar una FIO2 elevada, así que eso también es importante de considerar. ¿No tuvo otro órgano comprometido de tu hígado? Sí, aparentemente no, dentro del estudio que hicimos por lo menos pareció que no había ningún otro órgano comprometido, y por ejemplo la parte cerebral, la parte hepática, renal, pareciera que no estaban comprometidos. Ya eso también es importante, lo vamos a comentar al final de la presentación. Entonces, ahora vamos a presentar un poco lo que son las radiografías. Yo le pedí a Roberto, como broncopulmonar, que pudiera comentar un poquito tanto la placa de tórax como la placa de escáner. Con esta radiografía de tórax antero-posterior, lo que se puede ver, el límite del diafragma borrado, por lo tanto se ven unas imágenes de consolidación a nivel de paracardíaco derecho y el retrocardio izquierdo, se ven imágenes de consolidación también arriba, relleno alveolar difuso, entonces lo que uno llamaría un compromiso difuso de ambos pulmones. Bueno, relleno alveolar confluente, difuso, borrado los límites del hígado, condensación retrocardíaca, consolidación a nivel de arriba del diafragma derecho. Se ve aparentemente un buen volumen pulmonar, pero con mucha ocupación, por lo tanto, en forma funcional su volumen pulmonar debe estar disminuido. Ahora los tacos. Por acá se ve claramente una alteración de la arquitectura pulmonar con engrosamientos septales difusos, imágenes de consolidación difusas, confluentes a nivel posterior, detrás paravertebrales, una imagen de consolidación importante. Se ve claramente también acá, se puede ver, si ustedes ven, esta área es más aireada que la otra, que es lo que uno califica como mosaico. Acá también hay elemento mayor a nivel anterior, imágenes de consolidación difusa, confluentes. Lo que llama la atención y que no lo habíamos visto anteriormente, que se ve mejor acá, que cuando estamos revisando las imágenes, que se ven imágenes de quistes subpleurales, que no lo habíamos visto. Esto es frecuente verlo cuando hay alteraciones de la... Roberto. Sí, que se ve frecuentemente cuando hay alteraciones del desarrollo pulmonar, postnatal, por ejemplo, síndrome de Down, imágenes de quistes subpleurales. Y lo mismo, imagen mosaico, una imagen de condensación triangular, atelestásica, eso. O sea, todo confluente con el diagnóstico de imagen de enfermedad difusa del pulmón, como se llaman ahora, que es lo mismo que se llamaba antes enfermedad intersticial del pulmón. Gracias. Bien. La verdad que este niñito era un caso social y a los tutores, digamos, les pedimos si pudiéramos hacer una autopsia, porque en realidad como que no nos quedamos conformes un poco después de todo el esfuerzo que se hizo para poder estudiar a este paciente. Este paciente igual se presentó en la reunión de bronco, conversamos con muchos especialistas, se hizo un esfuerzo para hacer un lavado broncoalveolar, ¿cierto? Que vino el doctor Selima Vara, se envió una muestra de citomegalo, por ejemplo, al Calvo Maquena. La verdad que se intentó hacer, se hizo de todo en el fondo para tratar de sacarlo adelante, y la verdad es que realmente no se podía.
y por eso también quisimos ir a tratar de perseguir un poco la causa final o la causa originaria, a través de por qué tenía todo este daño pulmonar tan importante que no lográbamos revertir. Y por eso se pidió el estudio anatomopatológico y eso es lo que nos va a comentar el doctor Gracias. Gracias Juan Pablo, gracias por la invitación. Muy grato estar aquí compartiendo entre pares nuestras almas mater actuales. Les cuento, en la autopsia no hay malformaciones externas de órganos y prácticamente todos los órganos están normales, excepto el pulmón. Entonces voy a empezar por esto. Aquí hay una foto del tejido pulmonar en un área, la mejor área, ¿no? Es decir, casi normal. Aquí está la pleura y ustedes ven la arquitectura alveolar bastante buena. Acá está un poquito colapsado el pulmón, por supuesto. Los tabiques son más gruesos en un recién nacido, un niño más grande, y aquí el bronquiolo y su arteriola de morfología normal, o sea, aquí no hay signos de arteriopatía hipertensiva pulmonar, por favor. Con acercamiento la misma cosa, es otro bronquiolo, su buena arteriola, y se fijan la arquitectura, si yo viera todo así, sería estupendo, es prácticamente normal. La siguiente. Y en otras áreas bronquiolos respiratorios, aquí más chiquitos, y sus respectivas arteriales, bien, entonces no tenemos una arteriopatía hipertensiva pulmonar primaria. Ya, sigamos. Aquí está la tráquea, el cartílago, el epitelio, bastante bien, o sea, tampoco había grandes problemas, la vía aérea mayor, la siguiente. Y aquí ya empiezan los problemas. Áreas en que la arquitectura ya está distorsionada, con los tabiques más gruesos y espacios más gruesos de un aspecto empanal de abeja. La siguiente. Y con mayor detalle, vean entre medio todo ese tejido fibroso que sea aquí, este es el espacio aéreo. Ahí hay un bronquiolo, espacio, dame, siga. Tomé muchas fotos, me costó decirme, vean cómo se va conformando esta arquitectura, comillas, microquística, si ustedes quieren, sigamos. Es el intersticio, lo mismo, miren la fibrosis, aquí está la pleura, ahí me parece, vamos avanzando, y muy grueso ahí el tejido del intersticio. La siguiente, lo mismo, con mayor detalle. Noten la metaplasia cuboidea del epitelio alveolar, o sea, esto ya es de tipo reparativo, todos estos son neumocitos tipo 2, metaplasia cuboidea, como le dicen, que se ve desde lejos. Siguiente, macrófagos y detritus en el espacio aéreo, aquí no está limpio. La siguiente, lo mismo acá en otra área, está todo este tejido intersticial engrosado y la metaplasia cuboidea. Dale. La pleura, aquí se ven vasos ingurgitados, congestionados, y esta misma disposición microquística. Esta es la imagen de estos quistes subpleurales que se ven en la TAC, todo con metaplasia. Entonces, esto, si ustedes lo siguen y lo tenemos, esto ya es displasia, una DDP acentuada, con áreas de tipo panal. ¿Ya? La siguiente. Entonces, dentro de esta arquitectura, aquí se ve más pigmentado, hay hemosiderina en muchos de estas metaplasias, en la que hay además macrófagos metidos, pero nos encontramos con áreas en que esto está dañado, hay áreas de hemorragia. La siguiente, y destrucción y necrosis. Entonces, aquí la figura que nos hicimos es que dentro de este pulmón dañado, aquí se viene a superponer de nuevo un daño alveolar difuso en etapa aguda,
¿ya? O sea, el recién nacido tuvo su membrana hialina. Que esto es una imagen igual a lo que él tuvo en el periodo recién nacido. ¿Ya? Pero ahora se mandó un segundo daño alveolar difuso en este pulmón dañado. ¿De qué causa? Ahí sí que estamos mal, porque yo no voy a poder precisar eso. La siguiente, pero a ver, sigamos. Con extensa hemorragia y detritus, la necrosis aquí en todo esto, y que este daño es no es difuso de los dos pulmones bilateral, ¿te fijas? Pero sí en grandes áreas. La siguiente. Los detritus, desprendimiento de todos los epitelios, de lo metaplasiado, comillas. Siguiente. Extensa hemorragia y microtrombos, ¿ya? Entonces eso es daño agudo de ahora. La siguiente. Extensa necrosis, ¿ya? Y todo esto que está que se ve con más pigmento porque hay hemosierina, habían restos, el pulmón estaba tratando de reparar con un gran metaplasia y con abundantes macrófagos en todos lados. La siguiente. Y áreas, aquí voy a plantear una hipótesis que por ahí ustedes la dejaron entrever, que no de los tabiques necróticos, pero acá está más limpio y queda todo este material que está ocupándolo, material amorfo, eosinófilo. La siguiente, que acá es más denso, que esto sería igual a la foto anterior, nada más con la hemorragia y el daño difuso. La siguiente. Pero acá están estas áreas de tabiques. Por favor, perdón, grábense bien esa imagen, ¿ya? Porque la comparemos con una, la voy a mostrar después. ¿Ya? Pero sí, yo me voy a guardan esa imagen en la No, pero sí, yo te lo voy a mencionar, doctor, porque la verdad que no puedo dejar de mencionar. La siguiente, que el tema de la proteinosis, pero en el contexto de la displasia broncoconora. La siguiente, se fijan lo mismo, todas estas áreas de tipo panal, de tipo un panal verdadero es mucho más grueso esto y más irregular, más quístico, y eso es lo que ustedes conocen y se ve en un TAC, que me parece un panal, cosa que no se ve en la TAC. La siguiente, ¿ya? El espacio aéreo, los neumocitos tipo 2. La siguiente, restos está buena eso, me salió así chiripa como con otro contraste. Iba a desechar la foto, pero se ve bastante bien acá. La arquitectura del pulmón. La siguiente. Y ahí entre medio, por supuesto, me encuentro también con áreas de relleno leucocitario, polimorfo nuclear, o sea, áreas de bronconeumonía, pero bastante pequeñas, que creo no son relevantes en todo este contexto. No. Siguiente. No, ahí uno no encuentra habitualmente gérmenes, pero te fijas que están separadas también por toda necrosis entre medio y fibrosis, ¿no? La siguiente. Y eso. Cambio de tema. Yo tengo una presentación en la que voy a hablar sobre la enfermedad difusa pulmonar, y aquí solamente corté aquí en la enfermedad por disfunción, y dentro de ese grupo están como de causas, comillas, secundaria, la displasia broncopulmonar, ¿ya? Y en otro capítulo está la enfermedad por disfunción del surfactante. Esta imagen es la típica descrita de la así llamada proteinosis, en que hay un material amorfo hialino que se ve rosadito. Aquí un tema del dátano, y esto rosadito, muy similar a lo que tú pusiste atención recién. Y bueno, las mutaciones de proteína SP, proteína del surfactante B, C y ABCA3 son las más conocidas. Las B y estas son habitualmente letales, y la única buena es la SPC. La siguiente. Y acá, bueno,
Ahora, la morfología de esta proteinosis, en la foto anterior es la imagen ideal que usted probablemente va a ver en un recién nacido, una cosa que no solemos ver. Pero ya ha pasado un tiempo, no hay una anatomía patológica específica de los trastornos del suelo impactante. Y la patología, la morfología de esto se asemeja mucho a una neumonitis intersticial descamativa, ¿ya? O a la neumonitis intersticial inespecífica, que es la que se ve en pediatría, ¿ya? Les recuerdo que no existe la WIP, la usual, la neumonitis intersticial usual, esa es de los adultos, en que es multifocal, enfermedad letal. En cambio, en pediatría es una enfermedad difusa, con un poquito de fibrosis, muy poquita inflamación, y eso es una neumonitis intersticial inespecífica, ¿ya? Entonces, como decía, por ahí en el gran estudio que hay de este tema en Estados Unidos, de 200 casos con autopsia, radiología y anatomía patológica, se encuentran que los trastornos impactantes 100% de mortalidad, en cambio con el SPC 0%, y esos niños están vivos con un seguimiento de 42 meses. Y acá hay una foto SPC que, claro, hay engrosamiento, parece harto también a esta DDP, displasia broncopulmonar, a la metaplasia, cuboidea, restos de músculo liso de los bronquiolos. La siguiente, por favor. ¿Ya? La foto de la microscopía electrónica específica, ¿no es cierto?, con estos cuerpos densos, inclusiones densas que se ven solo en la microscopía electrónica, que es lo patognomónico de estas enfermedades. Y acá otra foto de un ABC3 poco específica, y el engrosamiento del intersticio, las metaplasias. La siguiente. Y lo mismo, aquí el parecido justamente con una neumonía intersticial inespecífica, sería difuso y más o menos parejo. Yo creo que acá hay algunas imágenes que me recuerdan mucho esto. La siguiente. Eso. Pero, claro, un pulmón, 80 días de vida, ya que le pasaron muchas cosas. Entonces, interpreto primero como reparativo, una displasia de los pulmones. Los otros órganos, aquí el cerebelo, la célula de Purkinje, la granulosa, normal, siguiente, la meninges, el encéfalo, la corteza, vasos congestionados, meninges, morfología normal, siguiente, esto está bien con mayor detalle, las meninges, la corteza cerebral, la siguiente, el corazón, el miocardio, este es el endocardio de morfología conservada, la siguiente, el hígado, espacio porta, conducto biliar, venas, una buena arquitectura, un buen hígado, un poquito de degeneración vascular, daño celular, comillas, reversible. La siguiente. El intestino delgado, bien, bonita foto. Siguiente. El grueso, células gangliolares, no tiene Hirschsprung. Siguiente. La médula ósea hematopoyética, el cariocito, las 3 series presentes, componente mieloide, hay de todo, buena médula. Siguiente. El páncreas no tiene una FQ, ahí hay células beta y una buena arquitectura acinar, se descarta la fibrosis quística. La siguiente. El riñón, sí, buena arquitectura, glomérulos, un poquito esto que se llama la transformación quística glomerular, algo inespecífico, no mata a nadie. Siguiente. La suprarrenal, buena arquitectura glandular, la médula, corteza, bien. Siguiente. El timo, ahí se ven cuerpos de Hassall con mucha involución, un timo con cambios involutivos normales. Siguiente. Entonces, los diagnósticos que planteamos son, bueno, los antecedentes, ¿no es cierto?, el pretérmino y la asfixia neonatal
severa, antecedentes clínicos de enfermedad membrana hialina, ventilación mecánica prolongada y oxígeno dependencia. Supeditado a esto, entonces tengo este diagnóstico de la displasia broncopulmonar acentuada con áreas de tipo panal de abeja, que tiene microquistes pleurales, que hay áreas de hipoplasia pulmonar moderada, que hay, y bajo todo esto tengo un daño alveolar difuso con hemorragia extensa y necrosis, ¿ya? Y bajo esto una bronconeumonía aguda leucocitaria pequeña, y entonces reitero que no hay morfología de arteriopatía hipertensiva pulmonar. En las áreas de displasia, claro, hay fibrosis allí, hay fibrosis alrededor de la arteriola, y probablemente esa es la hipertensión, entonces la arteriopatía secundaria a la fibrosis reparativa, que, comillas, es normal. Entonces eso también se correlaciona fibrosis con arteriopatía, con hipertensiva, creo yo. Eso. Bien. Súper. Muchas gracias. Bien, entonces, gracias, doctor Veloso, por la explicación, porque realmente, bueno, pasó por todos los órganos de la guagua, y la verdad es que prácticamente todo el resto de los parénquimas, salvo el pulmón, estaban indemnes. Entonces, ahí la verdad es que nosotros hemos seguido leyendo, investigando, y alguna vez también Roberto creo que presentó un poco algo el año pasado de estas enfermedades que son un poco más raras, y el doctor Veloso también explicó algo de estas enfermedades, en que realmente creo que vale la pena detenerse, porque cuando muestre la imagen que voy a ver, cuando fui a la oficina de la doctora Segovia y vi la anatomía hematológica en la placa, digamos, al microscopio, realmente me llamó la atención que era idéntica a la que les voy a mostrar al final. Entonces eso hace plantear de que esta guaguita, claro, era prematura, tenía su displasia broncopulmonar, tuvo varias infecciones intercurrentes y todo, pero realmente puede haber habido una de estas patologías que vamos a mencionar. Y esto nos hace plantear el tema un poco que les voy a mencionar ahora. Entonces, solamente para recordar un poco lo que es la anatomía, la biología y el desarrollo pulmonar, ya desde el periodo embrionario. Sabemos que luego viene un periodo pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar. Hoy día, gracias a la tecnología, tenemos niños que nacen en pleno periodo canalicular. Fíjense ustedes, a las 27 semanas termina teóricamente el periodo canalicular y se sobreponen, sabemos, por el periodo sacular, y esto explica por qué hay niños de 23 semanas que viven. Eso lo hemos visto nosotros en nuestros pacientes. Tenemos niños de 23 semanas, o sea que están en una fase realmente muy primitiva del desarrollo pulmonar. Fíjense, aquí en este artículo, por ejemplo, el intercambio gaseoso lo están recién planteando, que aparece aquí en el periodo sacular. Sin embargo, lo que vemos en la práctica clínica es que los niños ya están respirando o ya pueden hacer intercambio gaseoso a este nivel. Y eso probablemente porque se superponen algunos periodos con otros. ¿Ya? ¿Me pueden pasar la siguiente? El doctor Veloso veía en las placas que había algún grado de infiltrado inflamatorio. Claro, y efectivamente, el recién nacido frente a una injuria, ya sea infecciosa o el mismo hecho de nacer o la ventilación lo mueve, una respuesta inflamatoria, ya que está por resistencia reactiva a oxígeno, citoquinas, macrófagos, neutrófilos, mediadores lipídicos y proteasa, y la capacidad del recién nacido de regular o modular esta respuesta inmune sabemos que es limitada. O sea, una vez que se activa la cascada inflamatoria en un recién nacido, la capacidad de poder modularla está limitada, y por eso es que el daño inflamatorio que pueden generar estos niños obviamente puede ser muy importante. Y eso es lo que vemos obviamente en todos los niños que desarrollan esta nueva displasia broncopulmonar. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurre a nivel del endotelio, en que puede haber disfunción endotelial, y eso obviamente promover la aparición de hipertensión pulmonar.
La siguiente. Y aquí llegamos un poco a lo que vinimos. Todo el proceso de regulación, de producción de surfactante, desarrollo alveolar y desarrollo pulmonar, en definitiva, está mediado por proteínas y por genes, ¿ya? Y son estos genes, ¿ya? O la alteración en estos genes, las que pueden verse alterados en cualquier periodo de la vida, de tal manera que pueden estar determinando una alteración, por ejemplo, del desarrollo pulmonar. Aquí tenemos, ustedes saben que el pulmón se desarrolla a partir del intestino anterior, ya que vemos los primordios pulmonares, y todo este fenómeno está regulado por genes, ¿ya? Por ejemplo, FOXA2, SOX17 y así. Aquí vemos cómo se va produciendo el desarrollo de las ramas pulmonares, y todo esto está mediado por factores genéticos, de tal manera que si un niño tiene alguna mutación en uno de estos genes, puede haber alguna alteración en el desarrollo pulmonar. Y no solo eso, la producción del surfactante a nivel alveolar, la producción de cuerpos lamelares, inquilina tubular, todo esto requiere un proceso de transporte a nivel intracelular y está mediado por proteínas, y esas proteínas a la vez se producen por ciertos genes. Entonces, si hay alguna mutación a ese nivel, obviamente vamos a tener una alteración de la producción del surfactante o del desarrollo pulmonar. Veamos la siguiente. Esto es un poco lo mismo. Aquí vemos como los genes a nivel nuclear determinan entonces la exocitosis de ciertas proteínas. Estas forman los cuerpos lamelares, y los cuerpos lamelares entonces van a la membrana del epitelio alveolar para producir y producir todo este ciclo, este metabolismo del surfactante. La siguiente. Entonces, con el advenimiento de la tecnología y la capacidad que tienen los laboratorios hoy día de estudiar los genes, se ha llegado a la conclusión de que existen algunas mutaciones en los genes, y entre ellos, que mencionó el doctor Veloso, por ejemplo, el APCA3, el NKX2.1, el FOXN1 y el SFTPB, ¿ya? O el SFTPC, que son cuando hay mutaciones en la producción o el metabolismo del surfactante, ¿ya? Y avancemos la siguiente. Aquí están entonces un poco los patrones histológicos, y fíjense ustedes, esto está un poco distorsionado un poco por el data, pero si ustedes ven el artículo y ven la placa histológica del paciente que tiene la doctora Segovia en su laboratorio, se van a dar cuenta de que las placas que tiene este paciente a nivel pulmonar son prácticamente idénticas con esta y con esa. En la siguiente le hice un breve aumento. Entonces, por eso le dije que recordaran la imagen que mostró el doctor Veloso, porque esta es prácticamente igual ya a la que tiene nuestro paciente. Y esto es una mutación en la proteína ABCA3, y esta es del gen NKX2.1. Este gen es bastante interesante en el sentido que este gen determina la producción de una proteína que también está presente a nivel cerebral y a nivel tiroideo. Y se describe un cuadro de hipotiroidismo asociado a movimientos coreotetóxicos y daño pulmonar como un síndrome específico. Y este paciente, dentro de su historia, hizo unos movimientos convulsivos que se interpretaron, hizo unos movimientos anómalos que se interpretaron como una convulsión, ¿ya? Pero que en realidad nunca más se volvieron a repetir, y a la gravedad y que era caso social no se pudo hacer un electroencefalograma. Pero la verdad es que no volvió a repetirlo posteriormente. Pero podría estar en el contexto de una de estas enfermedades. Entonces, yo quisiera destacar este caso porque realmente es un niño que no respondió al tratamiento a todo el arsenal terapéutico que nosotros disponíamos en UCI. Finalmente el paciente fallece, a pesar de que estuvo mucho tiempo en ventilación mecánica. Llamaba mucho la atención que la FIO2 no bajaba de 100. Sin embargo, alguna vez yo hice una prueba, le bajé la FIO2 y la saturación seguía prácticamente igual, ¿ya? Entonces, claramente había un daño alveolar difuso, con fibrosis, y como dijo el doctor Veloso, tenía como si hubiera hecho una segunda membrana hialina. Entonces, ¿era todo esto simplemente porque el niño tuvo una... Nosotros vemos que tenemos neumonía asociada a ventilación mecánica, tenemos niños que hacen bronconeumonía, pero le ponemos antibiótico y el niño sale. Este niño tuvo múltiples cursos de antibióticos y nunca salió, nunca
nunca pudo reparar lo que tuvo a nivel pulmonar. Entonces eso me hace plantear de que este niño pudiera haber tenido una de estas enfermedades genéticas. Entonces, claro, exactamente. Entonces, lo malo de esta historia es que probablemente esta respuesta no la vamos a ver. Lo bueno y la esperanza es que el diagnóstico, hoy en día ya hay un panel genético para estudiar estos genes. El problema es que se hace en Estados Unidos, demora 4 semanas y cuesta $3.500, pero ya se puede hacer. Y en la Católica estuve averiguando también y se puede hacer y es un poco más barato, pero todavía está un poco lejos obviamente del día a día. ¿A qué habría servido la biopsia? Yo creo que hubiéramos llegado un poco a lo mismo. Por ejemplo, podríamos haber visto estas mismas zonas, algo similar a esto, y habríamos caído en... Te podría haber sugerido eso, que no podía descartar un trastorno surfactante. Y lo que dice Juan Pablo, claro, en eso tenemos que avanzar y yo creo que no falta tanto. Por ahí el trabajo con inmunohistoquímica ya para marcar estas proteínas. Entonces ya con eso sería fácil. Y bueno, y en este caso al revés, yo te digo, sí vamos a poder saberlo porque tenemos los tacos, el material está fijado en formalina y los tacos duran 1000 años, por tanto es tema de plata nomás, de hacer la técnica y con algún amigo alguna vez se podría perfectamente pedir estudio de este tejido pulmonar. Duran 1000 años, pero guardamos en las bodegas todavía. Sí, bueno. Pero en los tacos, la inclusión de parafina, los patólogos siempre decimos, ese es el tesoro del patólogo, de todos. Claro, eso también hace plantear un poco lo que en varios niños hemos llegado a plantear la necesidad de biopsia pulmonar. Nunca la hemos hecho en realidad, pero yo creo que sí hay que... Pues esto lo habíamos planteado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, obviamente hay que motivar a los cirujanos para que lo hagan, porque siempre son niños obviamente son graves, ¿ya? Pero la verdad que es bien interesante que se puede hacer, y se puede hacer incluso en la misma NEO. ¿Y esta es letalidad 100%? Esta, la SPC, claro, 100%. Como dijo No, la SPC, o sea, el ARCA3 sí, el ARCA3 es letal, el SPC no. Pero esta era esta, ¿no? No, la morfología la morfología es semejante en todas. Ya. El ARCA3 tiene una herencia autosómica recesiva, cuando se juntan los dos alelos, que es letal, pero cuando no, tiene una sobrevida. Hay casos parecidos con ARCA3. Ahora, yo quería recalcar que cuando estuvo en su última etapa de la vida, nosotros nos planteamos un problema de la producción de sulfactante o del catabólico del sulfactante. Entonces, por eso le puso sulfactante y no pasó nada, porque ya estábamos en la ruta. Claro, quizás fue muy tardío en realidad, pero yo creo que queda planteada la inquietud, en el fondo, es decir, es una de estas enfermedades genéticas que en realidad uno no tiene mucho que hacer. Ahora, una consulta en relación al patólogo y la otra es una duda de una ciencia que uno puede plantear, y probablemente todo lo diagnóstico y apoyarse en la histoquímica puede ayudar, pero en el fondo lo que hace el diagnóstico de déficit de ABCA3 es la genética. Si no se estudian los genes, si tú no tenías en cualquier trabajo, si tú lo querés presentar a nivel mundial, en Estados Unidos, en cualquier parte, cualquier trabajo, te van a pedir interpretación de COX y HX, que son los genes fundamentales que participan. Entonces, y claro, probablemente es muy probable que sea un déficit genético de surfactante, pero la duda queda por qué apareció, por qué hubo un gap de normalidad, ¿no? O sea, un prematuro de 27, 28 semanas que probablemente está con naricera, es un prematuro común y corriente, pero ¿por qué apareció súbitamente esta alteración? La penetración o la manifestación de las alteraciones congénitas del surfactante habitualmente no son así. Se asocian a... Nosotros hemos tenido niños que tuvimos presentado aquí, parece que el año pasado, un niño que nunca se mejoró, nunca estuvo bien, nunca estuvo en naricera, siempre estuvo en ventilación mecánica, y al cual probablemente también era necesaria esta histología y el estudio genético. Pero no se hizo porque, desgraciadamente, como dice Juan Pablo, el estudio histopatológico y la genética hay que mandarlo a Estados Unidos, por el evento de la Católica ahora este último tiempo. Y la otra duda que es por ignorancia, más que nada, porque yo soy neonatólogo hace bastantes años. Entonces es la parte
es que este niñito aparecieron todas esas alteraciones en un periodo peak de un invierno que ha sido terrible en Chile, con 3 o 4 ya pic de virus respiratorio sincicial y de patología respiratoria. Si bien es cierto, se salió negativo el panel viral, que nosotros teníamos la suerte ahora en el Lucio nos hacen un panel viral completo con PCR de la mayoría de los virus, pero alrededor de un 15% de esos niños son negativos. O sea, un 15% de los exámenes es un estudio de la Católica, estudio de hecho el mismo panel viral que tenemos PCR, estudio de la Católica, que tienen más años de experiencia que nosotros. Un 15% de los niños no son negativos, son falsos negativos. Entonces, ¿por qué apareció esta sinología tan deteriorante, que requirió bajo de óxido nítrico en un periodo donde hubo un pico respiratorio? Entonces, la pregunta mía hacia el doctor, hacia el patólogo, es la siguiente. Las formas más graves de compromiso por virus respiratorio sincicial en el pulmón, en el lactante en el fondo, y que llevan a la bronquiolitis obliterante, ¿tienen alguna similancia, alguna similitud, alguna con esta histología? Sí, te respondo claramente. No. Nosotros hemos presentado trabajos de morfología justamente de neumonías con el doctor Avendaño, 100 autopsias en la época del año 98. Yo personalmente hice 98 autopsias, la mayoría de ellas con virus BRS y adenovirus. Los virus en general tienen un efecto citopático característico. Por ejemplo, el citomegalo sí, siempre vas a ver células en ojo de búho, y comillas es fácil de encontrarlo, pero aún así otras veces no lo vas a ver, y para eso también existe inmunistoquímica, etc. El adenovirus también tiene un efecto citopático bien característico, unas células grandes, basófilas, parecida a la del citomegalo, pero sin los halos perinucleares, ¿ya? Y el BRS también tiene otras células que se llaman, son células multinucleadas con más de 20, 30 núcleos, que son muy bonitas y se ven, sobre todo en el periodo agudo. Yo tengo la experiencia en autopsia, o sea, el periodo agudo de la muerte, 10, 15 días, porque después más tiempo también desaparece, ¿ya? Entonces, este chico, pienso en el día 58, cuando tuvo su crisis, si hubiese un virus allí, un virus agresivo, debiéramos haber visto algo así. Y acá no hay ninguna morfología sugerente de virus. ¿Cuándo había los bronquiolos fibrosos? ¿Perdón? Fibrosis dentro de los bronquiolos. Eso después. Sí, todo eso que está muy descrito, la bronquiolitis obliterante, daño tipo BOP, también se debiera haber, aparece más tardíamente. Como secuela, todo eso, eso es secuela postviral, la bronquiolitis obliterante, no es el daño agudo. Sí, no, pero en el fondo fue el brote o la parte aguda había pasado ya, y después el niño se complicó. Correcto. Ahora, ¿qué pasó ahí en el 58? La verdad, yo creo que pueden haber pasado muchas cosas. O sea, un caro que ya está con un pulmón reparando, empezando con su displasia, es un niño lábil, y ustedes lo saben, o sea, tuvo una hipoxia por cualquier causa y tuvo la mala pata de hacer un daño alveolar difuso, o sea, se lo agarró y lo hizo y ahí no salió, o sea, una extensa necrosis, tú ves que eso tiene algunos días. Trató de reparar incluso. No, si se defendió como gato de espalda. Eso. En una displasia que tiene además, que estaba con hipertensión pulmonar. Con hipertensión pulmonar, entonces ahí el pulmón, hacer daño alveolar difuso, la verdad es que es fácil. Uno no estará acostumbrado, pero de eso se muere la gente, el bombero que con el humo, con el calor, el intoxicado, queroseno y cosas así. Entonces, el trauma, daño alveolar difuso. Y goodbye, entonces hay que tener suerte para sobrevivir un daño alveolar difuso. Podría haber sido que hubiera tenido un poquito de surfactante, se agotó los 2 meses, se acabó, no produjo más y todo. Y pasó como una reserva que hubiera tenido. Es que yo creo que en el fondo también estas enfermedades al final son bien heterogéneas, son poco estudiadas, poco conocidas, también se describen en la edad pediátrica. Claro. Entonces probablemente hay algunos casos de niños que logran mantenerse digamos relativamente compensados
pero ante la más mínima injuria, digamos, Por eso te se digo, puede haber descompensa tenido y- algo que hubiera sido 100%, Pero se agotó a los 2 meses. ustedes la vieron última la reserva. anatomía patológica, es como si el niño hubiera hecho de nuevo una hialina. A eso voy. Entonces, ¿por qué un niño está haciendo de nuevo una hialina? No, es daño orgánico. Entonces, es lo que está, lo que queda un poco, digamos, en la interrogación. Tenía bronconeumonía aguda, después por ahí una arteria chiquita, todas esas cosas podrían en este niño lábil desencadenar el difuso. Y si tú le imaginemos que tiene un SPC, hasta ahí llegó su SPC, ¿no? Exactamente. Claro, el capítulo, digamos, de las enfermedades de surfactante, uno lo puede dividir en producción y catabolismo. En la producción está la B, la C, la APCA3 y el factor de transmisión que se divide el número 1. Y eso se puede presentar de retinase, como también algunas podrían presentarse como la APCA3 y el esteroide, digamos, más tardío. Y la del catabolismo pulmonar, que tiene que ver con la captación del macrófago del surfactante y el metabolismo de este, se presentan más tardío. También hay un capítulo ahí que habría que explorar. O sea, yo creo que no necesariamente porque estuvo un periodo clínico que debería descansar. O sea, es una cosita aún. Eso no es, ¿no? Las imágenes son diferentes con sospecha clínica. ¿Qué? El plasma microglobulina. No sé. Juan Pablo, tú como tratante de este paciente, como jefe de UCI, un tema que se conversó harto, como decía con Roberto, antes de que se falleciera este paciente, que era realmente hacer la prueba terapéutica, usar surfactante, que en ese momento no se ocupó después al final, cuando ya no quedaba mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Porque este ya es como segundo o tercer paciente que tenemos en estas condiciones, desde el punto de vista clínico. Si es que tenemos ya más de 2 semanas pegado a un paciente grave, y no directamente a ese estudio solicitarlo a la legislatura y tratar de resolver la situación, o hacer una prueba terapéutica y actualmente si no funciona limitarlo, no sé, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Porque ha sido realmente Desastroso. O sea, como tenemos más que ofrecerle con el óxido nítrico, estos pacientes han durado más y mucho más, duró como un mes, y era terrible, todos los turnos pensaba que la guagua iba a fallecer y no íbamos para ningún lado, y al final no falleció. Entonces, ¿qué se le puede hacer? ¿Hay disponibilidad de tomarle ese examen? Porque además este era caso social, o sea, no había de dónde sacar la prueba. O eventualmente hacer una prueba terapéutica un poco más precoz, como para que nos ayude a tomar alguna decisión o ir directamente a la biopsia, no sé. Bueno, generalmente obviamente uno siempre va quemando etapas, por así decirlo, entonces es difícil decir cuándo voy a poner surfactante y cuándo no. Pensando que también era una que tenía obviamente varios días de vida, entonces el rol del surfactante cuando ya uno tiene un niño crónico obviamente es más complejo, no está tan demostrado, a pesar de que mucha gente lo hace igual, pero hay poca patología crónica en que se ha demostrado la utilidad del surfactante, o sea, buscar estudios que avalen esa conducta, yo creo que no hay. Entonces, por eso es que se hace en el fondo relativamente difícil plantear la utilidad del surfactante en el niño crónico. Sin embargo, eso no excluye que lo podamos usar cuando ya hemos pasado varias etapas, que son antibióticos, corticoides, alta frecuencia, lo que sea. Pero a lo mejor en esta guagua mirando para atrás, en perspectiva, habría servido cuando hizo una segunda línea, como es el doctor que volvió, como que eso fue una cosa que gatilló también lo que se Sí, con toda o sea, la inflamación y toda la cascada que tuvo. Ahora no se veía. O sea, si venía la necesidad diagnóstica se confirma. Mirando la patología. Claro, o sea, igual teóricamente si tiene alguna de estas mutaciones probablemente el pronóstico va a ser malo igual. Pero podría haberse observado alguna mejoría. O se puede... ¿Ya? Pero eso, O sea, imagínate, tuvo un mes y medio con un clínico, lo habría requerido partirlo. O sea, hay un tema también de recursos. Lo que pasa es que ese es un poco otro tema también, y que es importante mencionar, y que es la respuesta que hemos tenido frente a en general, el uso de óxido nítrico. Yo tengo la sensación de que ha sido bien acotado y bastante bien indicado. O sea, no hemos seguido bastante bien al índice de oxigenación. Acá hemos hecho, no sé, el ecocardiograma, que demuestra hipertensión y así. Entonces, y en general la respuesta ha sido bastante buena y los niños han estado, por ejemplo, 5 o 7 días y después salen. Salvo
un grupo de pacientes en que el óxido nítrico se ha extendido. Y ahí yo creo que depende un poco más también de nosotros, en decir, oye, ¿sabes qué? Este niño parece que no va por el óxido nítrico, la respuesta a la resolución de esta enfermedad, en el fondo. Entonces tenemos que ser nosotros también activos y ser capaces, atreverse a suspender el óxido nítrico, porque en realidad ya no hay respuesta. Así que eso no ha pasado, no sé cómo pasó.